Bueno, buenos días. Bueno, voy a tratar de ser breve. Cuando el ruso me pidió que tome el tema, me dijo 30 minutos, así que voy a tratar. Aunque revisando los videitos de de los otros oradores que me precedieron, ninguno baja de 45, 47 minutos. Algunos 57, no quiero decir quién, pero bueno. Sí. Bueno, seguimos con el libro de los Hechos. Hoy vamos a comenzar a reflexionar entre todos un poquito sobre el capítulo 20. En este capítulo 20, Lucas eh, relata la partida de Pablo de Éfeso. ¿Sí? Sabemos que Pablo tenía la intención de visitar Jerusalén para luego llegar a Roma finalmente. Y en el camino va tocando distintos puntos, distintas ciudades. Sale de Éfeso, va a Macedonia, Grecia, Filipos, Troas, Mileto, distintas ciudades. En todos estos lugares que iba Pablo, él dice la palabra que predicaba y exhortaba con abundancia de palabra. En Hechos 22. Realmente él hacía la voluntad de Dios, lo hacía con toda la pasión y combinaba argumentación con persuasión. La palabra de Dios habla mucho de la persuasión de Pablo. Y en ese contexto se daban estos milagros extraordinarios que nos hablaba Vivi el domingo pasado y que de alguna manera tenían la finalidad de mostrar el poder de Dios. Hoy vamos a leer algo de esto y justamente un milagro, el milagro de Eutico, que tiene esa finalidad también, mostrar el poder de Dios. Uno de estos lugares que visita Pablo justamente es Troas, un pueblo pesquero en la costa este del mar Egeo. Y dice la palabra que demoró unos 5 días en llegar a Troas y allí se quedó una semana. Es allí entonces donde nos vamos a detener hoy, en esa visita de Pablo a Troas. Los invito a abrir sus Biblias, papel o digital, teléfonos, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. Hechos 20, versículos 7 al 12. Vamos a leer. La palabra dice: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta medianoche. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Bien, yo le puse un pequeño título a este pequeño mensaje, que es un abrazo, un milagro. Ya me pongo un poco sensible. Bueno, algunas consideraciones. El texto comienza, o sea, a ver, ¿dónde transcurre, o sí, dónde y cuándo transcurre esta historia y en qué ámbito? La palabra de Dios empieza diciendo el primer día de la semana, ¿sí? O sea, un domingo. Los estudiosos teólogos coinciden en que esta es la primera referencia en el Nuevo Testamento de esto que es la adoración dominical, la reunión dominical. ¿Y por qué se juntaban un domingo? Recordemos que los judíos tenían como el día de descanso, el día sábado,
Y ellos, el primer día de la semana, hace un día laboral, se juntaban y era domingo porque conmemoraban, al igual que nosotros, la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Dónde se juntaban? Bueno, dice acá la palabra en una casa, ¿sí? En este caso en un aposento alto, un tercer piso, que oficiaba de lugar de reunión, de iglesia. Se estaban en la casa de Dios. ¿Y en qué ámbito? Bueno, se juntaban para celebrar la cena del Señor, para partir el pan. Esta cena del Señor se hacía en un contexto, como nos contaba el Nico el domingo pasado también, que era esa comida comunitaria. Se juntaban a comer y en ese ámbito celebraban la cena del Señor. A esto se le suma que Pablo estuvo hablando a los creyentes por largo tiempo, predicando, llevando el mensaje de Dios. Es decir, en ese contexto, digamos, dentro de una reunión dominical, como podría ser un domingo de los nuestros, como puede ser hoy, en Villa Centenario, ocurre este incidente de la caída y posterior muerte de Eutico y el milagro de resurrección. También el texto nos da, bueno, la idea del horario en que transcurre este episodio. Probablemente empezó en la puesta del sol, porque decíamos que un primer día de la semana, un domingo, era un día laboral. Los hermanos se juntaban luego de su jornada diaria a adorar a Dios. Y esta reunión se extendió hasta el amanecer. ¿Cómo fue el discurso de Pablo? Bueno, el discurso de Pablo fue un discurso evidentemente largo. Habló mucho. De hecho, la primera parte del discurso duró desde la puesta del sol del día domingo hasta la medianoche. Y la segunda parte, desde la medianoche hasta el amanecer, se supone 6 de la mañana. O sea que habló mucho. También el domingo pasado Vivi nos hablaba de cómo hablaba Pablo, y quizás este discurso no era un monólogo, sino que, de hecho, las palabras en griego que utiliza en el versículo 7 y 9, es la palabra dialegomai, que supone argumentación, supone charla, debate, con preguntas y respuestas, idas y vueltas en esa charla. Entonces, digo yo, capaz que fue un poco más ameno, no fue tan pesado. Bueno, aparece un personaje que es el joven Eutico. Ahora, ¿qué tan joven era Eutico? Se lo menciona, digamos, en dos partes del pasaje, habla de joven, la palabra joven. De todos modos, en griego utilizan, en el versículo 9 utiliza el griego neanías, que significa joven, y en el versículo 12 la palabra griega que usan es pais, que significa muchacho. Joven es una persona entre 15 y 30, 35 años, y muchacho es entre 8 y 14 años. O sea que para llevarlo a la aquí y ahora sería un hado, un joven de los nuestros. Otra cosa que llama la atención es que había muchas lámparas en ese aposento alto. Y esto pone de manifiesto, bueno, un poco esto, ¿no? Que era la tarde y noche, necesitábamos lámparas. Había muchos, quiere decir que estaba muy bien iluminado el lugar, pero también esas lámparas, como eran de aceite, obviamente con fuego, generaban un ambiente denso, caluroso en el lugar. Estábamos en un tercer piso, era una luz parpadeante, ¿no? Como elemento a tener en cuenta. Otras consideraciones que me parecen importantes es que no surge del texto ninguna evidencia de que Pablo tomara el incidente ocurrido como una advertencia en contra de los sermones largos. De hecho, ocurre el incidente y después Pablo sigue hablando 6 horas más. O sea, no es que hay una exhortación sobre eso. Pero por otro lado, tampoco, digamos, Lucas no intenta culpar
O sea, no le atribuye culpa alguna a Eutico por haberse dormido durante el sermón de Pablo. No hay una evidencia de eso. Entonces, bueno, hasta aquí tenemos versículos 7 y 8, creyentes reunidos en un domingo por la tarde, en el contexto de una reunión de adoración, donde iban a celebrar la cena del Señor, escuchando a Pablo por un tiempo prolongado, aun cuando seguramente todas las personas, todos los creyentes que se reunían ahí, venían de un día de trabajo, un día largo de trabajo. Yo supongo que deben haber estado como contentos, felices de recibir la visita de Pablo, porque era una forma de recibir instrucción sólida. Ellos, entiendo que en esa época la forma de instruirse espiritualmente era a través de las cartas de los discípulos que por ahí se juntaban a leer, por el testimonio oral y por el Espíritu Santo, por la guía del Espíritu Santo. Entonces, que venga Pablo a predicar era una oportunidad importante para aprender de la palabra de Dios. En ese contexto, con estas particularidades que mencionamos, sucede este hecho que se relata a partir del versículo 9. El milagro de Eutico. Lo vuelvo a leer. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Quiero comenzar diciendo que a veces este pasaje es utilizado por algunos autores para señalar a Eutico, para señalar a Eutico como ese joven que se ubicó en la ventana de una manera imprudente y se cayó. Nos podríamos preguntar qué hacía Eutico en la ventana, sí, pero no sé, me parece que lo toman como un ejemplo negativo para poner advertencias como por ejemplo que no hay que dormirse en la iglesia o que hay que escuchar la palabra de Dios, o otros temas respecto a la pereza espiritual. Pero si leemos bien el texto y el contexto que acabamos de hacer, nos damos cuenta de que Eutico está muy lejos de ser ese personaje negativo. A mí lo primero que me llama la atención es que este joven se encontraba en la iglesia. Él estaba ahí, junto con Pablo, junto con los otros hermanos, y eso pone en evidencia de que claramente que era un joven cristiano que se interesaba por las cosas de Dios. No me parece que sea un mal ejemplo, digamos. De hecho, antes de que ocurriera la caída, él estaba ahí escuchando la palabra de Dios. La Biblia nos dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Y ahí estaba Eutico, en la casa de Dios. No estaba siguiendo consejo de malvados, no estaba en camino de pecadores, ni burlándose de Dios. Él estaba en la iglesia, se encontraba en la presencia de Dios, buscando instrucción, buscando conocer a Dios. Y además de todo esto, bueno, sí, hacía calor, había muchas lámparas, el ambiente estaba enrarecido, era tarde, de hecho, el discurso, estamos hablando de medianoche, y quizás el joven venía de una jornada de trabajo, porque en esa época los jóvenes trabajaban. Pese a todo eso, Eutico estaba en la casa del Señor. Acá yo anoté algo que quiero decir. Todos somos libres para escoger, para decidir a dónde estar, ¿no? Eutico en este caso decidió el mejor camino, digamos, decidió estar
en la búsqueda de Dios. De la misma manera nosotros podemos escoger en qué camino andar. Sí, escoger en qué camino andar. Si son los buenos, si son más o menos, si son con esas altibajos, como sea, o decidir estar en la presencia de Dios o en los pies del Señor, adquiriendo la mejor parte. Como, bueno, eso me trae el pasaje ese de cuando Jesús va también camino a Jerusalén y pasa por la casa de su amiga Marta. Y bueno, y ustedes saben la historia, está Marta, está María, y Jesús dice que María eligió la mejor parte, se puso a escucharlo a Jesús solamente, y Marta seguía haciendo sus cosas. Me hizo acordar esto, ¿no? Ahí estaba Eutico, eligiendo la mejor parte. El sábado pasado, no este, sino el anterior, estuvieron los chicos, nuestros hados y nuestros jóvenes en casa, en estas reuniones periódicas que hacen. ¿Y qué estaban haciendo? Escuchando la palabra de Dios. Es algo hermoso. No, no estaba Pablo predicando, había ido el Pato y la Luz. Y, claro, yo me acuerdo, yo estaba ahí medio como loco malo en un costado, porque no quería intervenir, pero cuando el Pato habló, digo, bueno, me voy a sentar también para nutrirme, para aprender. No porque, no porque yo tenga barba blanca, digamos, me hace falta igual que todos. De hecho, yo sigo siendo un joven y un niño y un bebé. Acá está mi mamá, yo soy el bebé de mi mamá. Bueno, estaba ahí y la verdad que me pareció importante mencionarlo, que nuestros chicos eligen estar en la presencia de Dios, eligen aprender, eh, nutrirse de Dios. Si seguimos el relato, en el mismo versículo 9, podemos darnos cuenta de que Eutico hizo un esfuerzo para no dormirse. Si leemos, lo voy a leer de nuevo el texto, donde dice dos palabras puntuales, rendido y vencido. Dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Es decir, que Eutico luchó por ese problema, por esa, no sé si problema, pero por ese insomnio, estaba cansado seguramente. Y esto supone que si uno lucha, se supone que hay una batalla, que hay una pelea ahí donde uno puede salir vencedor o no. En este caso, Eutico se durmió, estaba agotado y evidentemente quedó rendido. Si lo traemos nosotros al aquí y ahora, nuestro, podríamos decir que Eutico estaría representando de alguna manera esos cristianos como yo, como los chicos, como ustedes, que buscamos a Dios, que amamos a Dios, aún teniendo nuestras luchas personales. Eso que un poco decía Andrea hoy, ¿no? Eso a veces son en egos, algo que tenemos, todo el mundo sabe lo que esa lucha por la que está pasando, y a pesar de todo, está tratando de permanecer en Dios, de congregarse, de permanecer fiel al Señor. La palabra de Dios dice en Hechos 17, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. Es decir, algo habló Erika de esto. Yo lo veo como que buscar a Dios, aunque sea los ponchazos, con todas nuestras debilidades y con todas nuestras luchas personales. Aunque a veces nos ganan las batallas, esas luchas personales. Cada uno sabe cuál es su lucha. Puede ser el carácter,
puede ser esos egos, vanidades, dudas y cuestionamientos de fe, pueden ser esa búsqueda de placer superficial, adicciones. Adicciones que no solamente estamos hablando de sustancias, pueden ser adicciones de todo tipo. La falta de empatía, el egoísmo, el descuido de la oración. Estoy casi haciendo una lista de mis cosas, ¿no? El descuido en la meditación de la palabra. Son todas esas cosas, esas luchas que de alguna manera nos alejan de una vida centrada en Dios. No sé si se acuerdan, una vez vino Marcos Taló, nos hablaba creo que de la presencia de Dios y figuraba como un círculo, y cada vez que teníamos estas cosas o estos pecados, nos íbamos como separando de ese círculo. Esa figura se me viene a la cabeza con esto. Las luchas personales en ocasiones nos ganan la batalla y caemos. La historia nos cuenta que Eutico no pudo resistirse y dormido se cayó de la ventana y fue levantado muerto. Antes de seguir con el relato, una pequeña aclaración, que no es la intención del Señor que nosotros nos caigamos, como le sucedió a Eutico. Dios quiere que permanezcamos, que perseveremos, que nos mantengamos de pie, que luchemos con toda la fuerza. Ese es el consejo de Dios. Pero si caemos, que lo hacemos yo por lo menos regularmente, si caemos, tenemos un Dios grande, un Dios fiel y justo que nos levanta, que tiene el poder para hacerlo. La palabra dice, si caíste, arrepiéntate y mira de dónde has caído. ¿Sí? Pídele perdón a Dios y levántate. En otra parte de la Biblia dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La palabra de Dios, hermanos, nos demuestra cuán grande es la misericordia de Dios para con sus hijos. Y siguiendo con la historia, ahí estaba Eutico, había caído, estaba muerto, lo certificaba el mismo Lucas, que era médico. ¿Y qué pasó? Pablo estaba hablando, siguió haciendo su discurso, o no sé, lo regañó porque estaba en la ventana y se cayó. ¿Qué pasó? No, Pablo, dice la palabra, Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. Nada más. Y eso dice la palabra. No se alarmen, dijo, está vivo. Eutico estaba en el lugar justo, con las personas justas, estaba buscando la palabra de Dios, estaba queriendo conocer a Dios. Y Pablo dejó todo lo que estaba haciendo, que era su propósito, digamos, de predicar. ¿Y qué hace? No, dejó de predicar, dejó solo lo que estaba haciendo y entró, como dice mi hijo Tommy, entró en modo acción. Él bajó, bajó los tres pisos y fue simplemente, se arrodilló, lo agarró y lo abrazó. Y se produjo el gran milagro. Pasar de la muerte a la vida. La Bibi el domingo pasado nos terminaba su mensaje diciendo cómo está mi relación con Dios, con el Señor, y cómo está mi acción, nos preguntaba, en función de lo que conocemos de Dios, cómo está mi acción. Y preguntaba, ¿quiénes son los encargados de llevar el mensaje de salvación hoy? Sin duda la respuesta a esa es que somos nosotros. Yo agrego una pregunta más.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Abrazamos a nuestros euticos? ¿Abrazamos a las personas que necesitan? ¿O las señalamos? ¿O vamos con... En la palabra de Dios podemos ver cómo Dios había resucitado a otros dos jóvenes también de la misma manera, con esta idea de abrazar, de bajarse y de abrazar a la persona. En el caso del profeta Elías con el hijo de la viuda de Sarepta, y el caso del profeta de Eliseo con el hijo de la tsunamita. Igual, de la misma manera, poniéndose encima de ellos. Y yo ahí pensaba que Dios en su infinita misericordia siempre pone en nosotros personas, digamos, en nuestras vidas, para que nos ayuden, que intercedan por nosotros y que nos ayuden a salir de la situación en la que estamos cuando tenemos alguno de estos problemas. Esas personas se ponen encima nuestro, esas personas, como lo hizo Eliseo, ponen su boca sobre la nuestra, sus manos sobre las nuestras, sus ojos sobre los nuestros, es decir, se identifican con nuestro corazón, dándonos su apoyo, nos abrazan y de alguna manera resucitamos, digamos, de alguna manera salimos de la situación. En mi vida, Dios ha puesto... Yo he tenido muchos Pablos, muchos Eliseos y muchos Elías. Personas, no quiero llorar, pero que me han ayudado, a salir, que me han hecho conocer la palabra de Dios. Mi nona, mi nono, mi mamá, Vicky, Analía, el gringo, Andrea, Nico, mis amigos. Dios pone personas y actúa a través de esas personas. Ahora, yo me pregunto, yo Samuel, ¿no? Y también le traslado, por supuesto, la pregunta a ustedes. ¿Me convierto en ese vehículo de amor? ¿Me bajo de mi ego, de mi soberbia mía, ¿no, Samuel? Empatizo con el otro, lo escucho y simplemente lo abrazo. ¿Hago eso? Eso es lo que a mí me deja este pasaje, que me llega mucho a mí, y bueno, se lo traslado a ustedes para que reflexionemos un poco en eso. Vemos que a través de Pablo, siguiendo la historia, Dios resucitó a Eutico. Y se produjo este gran milagro que puso de manifiesto, ¿qué cosa? El poder de Dios. El milagro de Eutico puso de manifiesto el poder de Dios. Este milagro ocurrió para confirmar el poder de Dios. Y termina el relato diciendo, después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba. Y luego se fue. Llevaron vivo al joven y fueron grandemente consolados. El poder del Señor se hace manifiesto en medio de su iglesia a través del milagro. Y Pablo participó de la cena del Señor, participó de la cena comunitaria y siguió predicando y hablando y hablando y hablando hasta el amanecer. Y fueron grandemente consolados. La traducción en lenguaje actual dice, y eso los animó mucho. Y claro, habían visto en vivo y en directo el poder de Dios. Para terminar, algunas conclusiones cortitas. Este pasaje nos trae algunos principios de adoración cristiana, ¿no? Decíamos que era la primera
referencia que teníamos de oración dominical. Entonces nos trae un poco estos principios de la Cena del Señor, un domingo, acompañada de un sermón, palabra de Dios. El segundo punto es que este milagro de resurrección de Eutico demuestra la realidad de la presencia de Jesús en medio del pueblo de Dios. El tercer punto que yo anoté es que este evento en Troas sirvió como una confirmación de la autoridad y el poder de Dios. Demostró que Dios estaba obrando a través de Pablo para realizar milagros y traer vida incluso en situaciones desesperantes como estas. Y el cuarto punto es que el mejor lugar para estar es la casa de Dios, cerca de Dios, en intimidad con Dios. Ese es el mejor lugar para estar. Yo les dejo una sola pregunta para reflexionar en la semana, que sería si somos instrumentos de amor para abrazar a la persona que tenemos al lado, o somos esos que señalamos. Es un poco la pregunta que les dejo abierta para que podamos charlar, en todo caso en la semana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.